eso, y por supuesto que con el tema del caso Falcón, que por cierto la audiencia será hoy cuando va a continuar con la solicitud de medida de coerción contra los 23 de los 27 imputados de formar parte de esta supuesta red de lavado de activos que provienen del narcotráfico, pues va a continuar hoy y se va a reanudar a las 9:30 de la mañana. Y en este caso hemos visto, que lo ha dicho el Ministerio Público, informaciones que la verdad es como para que nos quedemos de brinco y espanto. Eric Mosquea, que es el líder de la banda, el sindicado como el líder de la banda, por cierto, prófugo, bueno, según el Ministerio Público gastaba $2.5 semanal. $2.5 es mucho dinero. Si tú lo pasas en pesos, estaríamos hablando, y lo llevas a los gastos que eso implica cada día, estamos hablando de casi cerca de 20 millones de pesos diarios. 20 millones de pesos es demasiado dinero para una banda que estaba operando desde hace 10 años aquí en el país sin que nada pasara. Una operación bastante prolongada en el tiempo. Pero cuando nosotros vemos lo que ocurría con el caso, por ejemplo, de la nómina del caso Falcón, donde habían involucrado, dice el Ministerio Público, que no yo, que estaban involucrados policías, militares, miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, empresarios vinculados a la empresa de vehículos, por ejemplo, donde se lavaban dinero. Todo eso dicho por el Ministerio Público. Cuando tú ves que incluso había también fiscales involucrados en esto, tú dices, Dios mío, pero ¿hasta dónde es el manejo que hacían las autoridades? ¿Dónde estaban? ¿Hacia dónde miraban respecto a este caso? Y por supuesto, si a esto tú le sumas lo que es el tema de la tolerancia social de la gente respecto al enriquecimiento ilícito, donde hace muchísimo tiempo que desde la lógica de la gente, la honorabilidad te la da la acumulación, no importa de dónde puedan venir esos recursos. Entonces tú puedes entender por qué en el caso Falcón todo eso ocurría. Por ahí, esa conjura entre narcos, entre poder político también, y en el caso de Falcón, que se ha citado incluso nombres de personas vinculadas al negocio de los vehículos, que por cierto esperamos que en algún momento pues puedan ser develados los nombres, no solamente en algunas empresas de vehículos importadoras, sino también de esos policías militares, fiscales, que ahora se dice eran parte de una nómina de la que manejaban. Y cuando tú ves todo eso, tú te pones a intentar profundizar un poco en el tema, y visto en macro, tú ves que, por ejemplo, cuál es el tema de la materia prima, por ejemplo, de los negocios grandes, de los narconegocios que se producen y cómo se transforman en drogas, y cuál ha sido históricamente el papel de los países más empobrecidos cuando tú ves respecto al microtráfico y al narcotráfico de los países grandes. En el caso de América Latina, normalmente hay países que están incluso estigmatizados. Esos países del sur más pobres, que son los que son donde es vendida, donde son los productores para ser vendida entonces ya a una escala mucho mayor a los países más grandes, los países del norte, que son los grandes consumidores. Esos carteles que hacen las veces de almacenistas, que colocan esas drogas al detalle en las redes de los pequeños y estrechos mercados locales, y que luego son enviados para Europa, para Canadá, para Europa Occidental, desde esos países, porque quien demanda mucha más droga precisamente es el norte. Entonces, ese carácter ilegal de ese negocio, que eleva enormemente los precios de las mercancías, y los cárteles que también tienen funciones diferentes en esos países más pobres, como es, por ejemplo, el de lavar el dinero sucio, que he visto en pequeño, respecto a lo que pasa en países como el nuestro. Entonces tú te das cuenta y haces la comparación entre el micro y el macro tráfico, donde el tratamiento nunca es igual. Y los organismos, por supuesto, persecutores, ¿no?, de estos negocios del bajo mundo, la DEA, los mecanismos de investigación, las investigaciones de los narcos, los delitos, cómo fungen ellos, cómo es posible, y tomamos como punto de partida el operativo Falcón en República Dominicana, cómo fungen ellos en términos de controlar todo el tema de estas ofertas del caso de las drogas y de todos esos excesos que se producen con esas bandas, de esos megacarteles, la DEA, que controla incluso, porque es la verdad, los organismos de los países en pequeño, en este caso nuestro, por ejemplo, la Dirección Nacional de Control de Drogas,
Y en esos casos y en esas persecuciones y en esos desmantelamientos con otros protagonistas, con unas modalidades que cada vez que te estrenan del crimen organizado y cómo utilizan ellos frecuentemente los procedimientos de extradición de los capos, que más que información pueden brindar sobre esas complicidades políticas, militares, empresariales para manejarlas, y la manejan a conveniencia. Entonces eso no es una opción y por tanto es frecuente que esas informaciones se quedan ahí trancados en Estados Unidos, como hemos dicho en otras ocasiones, y que se usan precisamente no para sancionar judicialmente a presidentes, a expresidentes, a líderes políticos de las derechas, a ministros, jefes militares, policiales, empresarios grandes incluso, que normalmente se vinculan no para meterle presión, no para hacer lo que tienen que hacer, sino para chantajear y para tenerlos en un puño, y a partir de ahí entonces poder controlar muchos de esos roles para ser sometidos entonces a esos chantajes políticos militares. La DEA, que en muchos casos también, bueno, hay informaciones sobre operaciones antinarcos, de factura, de facturas de ellos, que también a veces informaciones como extorsión son a veces inventadas. En fin, el caso es que tú viendo este caso de Falcón y tú viendo lo que pasa en grande entonces con esos organismos persecutores del narcotráfico, y desde la experiencia de República Dominicana, donde hemos dicho que cada cierto tiempo mutan estos temas de los grandes narcotraficantes, en muchos casos tenía que ser necesariamente, incluso en este que tenía 10 años operando, tenía que ser bajo la protección de organismos que son los llamados a perseguir. ¿Cuáles son en este caso? Bueno, no podemos dejar de mencionar a la misma DEA, pero la DNCD y otros organismos también, sobre la policía, el FBI, y el accionar de esos organismos también estadounidenses que en este país, en nuestro país, determina que las operaciones contra las bandas y contra las redes de narcotráfico y contra esas redes de narcolavados, y sobre todo de aquellas que están conectadas con cárteles de países también pobres de aquí de la región, vinculadas a las exportaciones de la droga a Estados Unidos, parece que responde a un patrón que es muy claramente descrito y que tiene que ver con el accionar en conjunto de esos organismos persecutores, con el suministro que ellos hacen de manera parcial, en muchos casos, de las informaciones más comprometedoras al Ministerio Público, o las incursiones de propios organismos como la DEA, que intervienen, pero que además son de extradiciones bastante selectivas, para tener un alto componente informativo que le pueda garantizar entonces a Estados Unidos tener un banco bajo sus datos exclusivos y control y empleo, para luego entonces también un poco estirar y encoger con esas informaciones, con prisiones cortas, con devoluciones de bienes, y nosotros tenemos casos que ilustran muy bien todo esto. Y si no, pregunten entonces Toño Leña, el caso Figueroa Agosto, o cómo concentrar la hazaña contra los desacreditados integrantes de bandas, en desgracia también contra las conexiones políticas, militares y policiales, empresariales, de rango menor o intermedio. O sea, hay casos que cuando tú ves que dicen, bueno, se desmantelan, tiene que ser bandas que ya significan de alguna manera una amenaza, que ya han sido precisamente bastante desprestigiadas dentro de ese mundo, de ese bajo mundo, y ese trato especial a capos que son de bandas mucho mayores. Entonces, proteger en condiciones presos de confianza del imperio, sin ninguna supresión de libertad, ni de derechos ciudadanos, eso es una barbaridad, y eso ilustra muy bien ciertas modalidades que han sido parecidas a algunos operativos antidrogas que se han realizado aquí en el país, como son los casos de las narcobandas, por ejemplo, de Quirino Ernesto Paulino, que fue extraditado a Estados Unidos y ya puesto en libertad, o el caso de Figueroa Agosto, tenemos que recordarlo de nuevo, ese puertorriqueño que se radicó aquí y fue apresado en Puerto Rico, o el caso de Nelson Solano, que siempre mencionamos, el zar de la heroína del Caribe, que fue extraditado, todavía sigue preso en Estados Unidos, pero Toño Leña, que también fue extraditado y pedido por la DEA. Tú ves qué es lo que ha pasado. Entonces, en el caso de César el Abusador, que aquí fue protegido de manera descarada
por altas esferas del gobierno de turno y desmantelada su banda entonces por la DEA y por el FBI y apresado por la DEA en Colombia, tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Si se agrega un caso, por ejemplo, como el del Español, bastante influido, como es el caso del encopetado capo Arturo del Tiempo, recomendado a jefes militares y policiales dominicanos por personas que no han sido referidas, pero lo cierto es que aquí fue bastante protegido y fue protegido por jerarcas del Estado, por jerarcas también del sector privado. Fue finalmente apresado en Barcelona con un gran cargamento de cocaína, lo que acostumbraba a hacer con mucha frecuencia, según se ha dicho desde el puerto multimodal Caucedo. Eso es lo común. Lo común a todo esto, entonces, son esas conexiones que siempre se ha dado. Se ha dado conexiones frente a los diferentes poderes, al poder político, al poder empresarial, por supuesto, al poder militar. Entonces, ¿cuál ha sido el aporte de la información de Estados Unidos? Me pregunto yo sobre el tema de los extraditados que nosotros reeditamos de tiempo en tiempo. Todos esos casos de estos negocios del bajo mundo, ¿cuál presidentes, ministros, jerarcas militares o policiales es investigado respecto a estos casos o es procesado judicialmente por la protección a capos con complicidades criminales, con asociaciones de malhechores? Nosotros no hemos visto esto, y esta reciente Operación Falcón, espectacular Operación Falcón, conducida por la DEA, tampoco yo creo que da señales diferentes, porque todo se queda en el enunciado, y ese es un modelo que entonces tiende a repetirse. Ojalá que esto que se está convirtiendo en una especie de narcopolítica en el país, los mayores capos y los mayores y los que se señalan como cabecilla, pero sobre todo esos vínculos que evidentemente tendrían que tener con el poder, bueno, pues ahora pudieran ser diferentes a lo que ha sido durante todo este tiempo, y que finalmente aquí en República Dominicana nosotros podamos ver cuáles han sido los vínculos, pero sobre todo que se hagan esos sometimientos y esa judicialización de estos nombres, que solo con su anuencia es posible que aquí el narco se pasee como lo ha hecho históricamente, haciendo y deshaciendo como les da la gana. Llévatela.